Hola, buenas. Bueno, yo intentaré ir rápida porque si no, no acabaremos. Yo cubrí 3 sesiones. La primera de todas era el simposio de Amicus sobre eventos clínicos en la enfermedad de Fabry, que inicialmente 2 pacientes explicaron su experiencia y posteriormente se habló de la enfermedad y de cómo se definen los eventos clínicos. Realmente no está bien definido y se considera toda aquella sintomatología o evento cardíaco, renal o neurológico o bien la muerte por la enfermedad. Lo que se centró en la primera charla, no obstante, era en la detección precoz de la enfermedad, en detectar todas aquellas manifestaciones preclínicas, como puede ser la disminución del T1 mapping en la resonancia cardíaca o bien la detección de lesiones de sustancia blanca ya en edades adolescentes. Y después se hizo esta comparativa de los diferentes eventos clínicos en los estudios y ensayos clínicos de la enfermedad de Fabry. No obstante, aunque no se dijo en la ponencia, se ha de coger con un poco de reticencias, puesto porque, por ejemplo, en el caso de Benicacemi del 2007, que es un ensayo prospectivo, en el que realmente uno de los eventos, uno de los objetivos primarios eran los eventos clínicos, se consideraba que el evento renal era la caída del 33% de la creatinina, mientras que en el ATRAC es la caída de un 15% del filtrado glomerular, con lo cual las definiciones de eventos clínicos en todos estos ensayos son diferentes, así que no lo podemos tomar totalmente como algo comparativo. Lo que sí que fue muy útil es la información que nos ofrecieron de los ensayos del FACES y del ATRAC y de los OLES. En esto han analizado los eventos por 1000 pacientes año. Como podéis ver, la tasa de eventos es de un 48,3 por 1000 pacientes año y esto no difiere mucho entre naïf y pacientes en ERT. Lo que sí que se vio pues, es que los pacientes hombres y con fenotipo clásico y aquellos con más de 40 años, pues lógicamente son los que tienen más eventos. Y cuando los dividimos entre afectación orgánica, pues los eventos cardiovasculares eran los más habituales. La siguiente charla fue la de Symposium Spark Therapeutics sobre inmunogenicidad en la terapia génica. Fue una charla muy interesante que la verdad la primera parte se basó totalmente en las bases de la inmunología. Como sabéis, en la administración de un vector, este es detectado por el sistema inmune innato a través de los toll-like receptor de las células presentadoras de antígeno, creando una respuesta innata inespecífica, pero que todo esto desencadenará una respuesta de citoquinas que, por tanto, activará pues, los linfocitos T y la respuesta humoral. Entonces, en la terapia génica lo que nos encontramos son diferentes situaciones de inmunogenicidad que hemos de intentar abordar. Por una parte, al utilizarse la mayoría de veces virus adenoasociados, los pacientes ya hemos estado en contacto con todos ellos y, por tanto, muchos de nosotros pues, ya tenemos anticuerpos contra la cápside de contra estos virus. Por otro lado, cuando el vector se une a las toll-like receptor de las células presentadoras de antígeno, activa toda esta respuesta innata y, por tanto, desencadena también una respuesta humoral que puede perder la eficacia del transgénico. Y, por otra parte, cuando el vector, la cápsula, es degradada, estas proteínas salen a la superficie, también son detectadas por el sistema inmune y pueden evitar que podamos hacer readministraciones de esta terapia, con lo cual estos son diferentes puntos que vamos a intentar resolver. Tanto la activación del sistema inmune innato y humoral por la cápsida, como la presencia de anticuerpos. Hay diferentes ejemplos, ya sabemos, sobre terapias génicas que se han utilizado, por ejemplo, en la hemofilia B, y como podéis ver, tras la administración de la terapia es verdad que aumenta mucho lo que es el factor 9, pero al cabo de unas semanas, cuando ya se ha desarrollado una respuesta adaptativa, pues vemos cómo hay esta toxicidad con una hipertransaminemia y una pérdida del factor 9. Asimismo, también hay varios estudios en que demuestran que contra más anticuerpos, menos eficacia también de la terapia génica. Entonces, ¿qué opciones disponemos y qué comentaron los autores? Pues por un lado, el uso tanto pre-inducción de terapia génica como posterior del corticoides, porque esto pues, frenará tanto la respuesta innata como la adaptativa. Pero lo que más se está hablando hoy en día es del uso de calcineurínicos, inhibidores de la calcineurina, para evitar. Hay varios estudios que hablan de asociar inhibidores de la calcineurina, corticoides, incluso rituximab, pero esto todavía no se está hablando mucho en los estudios actuales. Y por otro lado, interesante era cómo podemos evitar estos anticuerpos que ya tenemos. Pues los autores lo que comentaban es el uso de cisteína endotopeptidasas que neutralicen estos anticuerpos, pero también sobre ingeniería, cambiar esta cápsula, esta cápside del vector para que no sea detectado por el sistema humoral, por los anticuerpos ya presentes.
Y finalmente tenemos toda una serie de estudios de pequeños grupos de investigación sobre desórdenes de la vitamina y de cofactores. Daré 4 pinceladas de cada uno de ellos, porque son muchos de estudios de básica. El primero de todos era un grupo de autores que hablaban del déficit de sulfitoxidasa y lo que hicieron era un modelo animal con ratones de 29 días. A estos se les administraba un antioxidante mitocondrial llamado XJB, que se administraba en 2 tiempos y posteriormente se producía el estrés oxidativo mediante la administración intraestrial de sulfito y se hacía la eutanasia de estos animales. Lo que determinaron es que aquellos animales que habían recibido este antioxidante, como podéis comparar, se hacía la determinación de enzima de la glutatión peroxidasa y de la actividad de la glutatión reductasa y observaron que en situación de estrés oxidativo tenían unos niveles comparados con controles sanos y hablaban de que este antioxidante podía ser una posible terapia para estos pacientes. Posteriormente era un estudio bioquímico sobre el déficit de MTHFR en el que se centraba en el dominio alostérico donde se une SAM y hace una inhibición de esta enzima. Como podéis ver, lo que hacían era modificar estas diferentes zonas del dominio y veían que, en este caso en 2, hicieron muchos estudios bioinformáticos, veían que con el TH573 valina conseguían que este dominio no fuera inhibido por SAM y mantener una actividad enzimática del MTHFR. Posteriormente, otro estudio que hablaban de déficit de MTHFR era un estudio observacional con pacientes con un diagnóstico precoz en el que tenían 2 objetivos. El primer objetivo eran pacientes de menos de 3 meses en el que simplemente describían las características clínicas de todos ellos y el segundo objetivo era tanto menores de 3 meses como mayores de 3 meses e intentaban buscar factores predictivos que tuvieran un mejor pronóstico. Respecto al primer objetivo, las características clínicas de 32 pacientes que habían hecho un seguimiento de unos 8 años, era simplemente pues, que tenían pues, más problemas visuales, más alteraciones motoras, ataxia, hipotonía, lo que ya sabemos de la enfermedad. Y el siguiente objetivo, que era determinar factores pronósticos, pues el único que encontraron que era estadísticamente significativo era que aquellos que tenían un diagnóstico presintomático pues realmente tenían un mejor pronóstico clínico. Este otro estudio también es de un grupo pequeño clínico en el que hablaban de alteraciones del defecto de cobalamina y cogían 2 grupos. El grupo A eran 5 pacientes, todos ellos diagnosticados por screening neonatal en el que se les administraba altas dosis de cianocobalamina y el grupo B eran 15 pacientes que la mayoría de ellos realmente no se habían diagnosticado en screening y que se les administraba dosis bajas de 0,04 miligramos por kilo, mientras que el otro era 0,2. Hicieron una comparativa tanto bioquímica como de sintomatología. Como veis, el grupo B pues, tiene más niveles de metilmalónico y también de propionilcarnitina, entre otros estudios bioquímicos que hicieron, y a nivel cognitivo también tenían un peor desarrollo. Igualmente no son grupos realmente comparables, como ya he dicho, los del grupo A eran de screening neonatal y tenían un mejor aspecto neurológico. Pero bueno, esto fue bastante criticado durante la ponencia. Este otro estudio es un estudio con muestras de fibroblastos de piel de pacientes con alteraciones del metabolismo de la cobalamina y es un estudio de transcriptómica y de metabolómica. En ellos intentaban buscar vías diferenciales metabolómicas entre controles sanos y pacientes pues, con alteraciones de CBLC, de CBLG y veían pues, diferentes alteraciones en el perfil, como por ejemplo de la cianocobalamina reductasa. Ellos promueven el uso de estos perfiles de transcriptómica y metabolómica para entender mejor las vías metabólicas de las diferentes enfermedades. Y el último de todos es un caso clínico muy interesante de un grupo, no recuerdo bien de qué país eran, que describieron un paciente con un síndrome de Hoof-Brendel, que es una enfermedad ultra rara causada por un déficit del transportador de acetil-CoA, que suele dar pues, una enfermedad del neurodesarrollo con cataratas bilaterales, con hipoacusia neurosensorial y que a nivel analítico pues, se caracteriza por un déficit de cobre y de ceruloplasmina. Y a nivel de imagen pues, también tienen higromas, tienen una hipoplasia cerebelosa. Este estudio no se quedó nada más en
realizar un diagnóstico clínico, sino que también miraron el perfil de acetilación tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo de este paciente y vieron que tenían menor nivel de acetilglutámico ácido, de ácido acetilospártico, tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo. Lógicamente es un solo paciente, no se pueden sacar respuesta de ello, pero realmente si tuviéramos más datos, pues se podría corroborar estos datos obtenidos. Y ya está.